Hola, muy buenos días a todos. Un placer y un agradecimiento por esta oportunidad y esta invitación para este curso monográfico de calidad en la atención clínica, promovido por la sección 5 del sindicato, compañeras con las que he tenido oportunidad de trabajar previamente. Les envío un saludo desde Chihuahua, con muchísimo calor. No hubo oportunidad de estar allá, pero pronto podemos reunirnos. Los invito acá para que vengan al calor. Entonces, pues vamos a empezar. El tema que voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes es el tema de inteligencia emocional, ¿sí? Es un tema bastante interesante, bastante importante, porque tiene que ver con mucho de lo que hacemos nosotros, el personal de salud mental, dentro de nuestro área de trabajo y dentro de nuestras herramientas de trabajos, porque la inteligencia emocional como competencia es una herramienta que se utiliza en el trabajo, en el día a día. Nosotros lo utilizamos en el tema de salud mental, pero que ustedes también en esta área de calidad y de seguridad, sobre todo el personal de enfermería, pues es una herramienta muy básica para lo que hacen. ¿Qué tiene que ver la inteligencia emocional con el tema de seguridad del paciente? Estaba revisando yo los temas del curso y creo que se aborda bastante este tema porque, bueno, la evidencia nos dice que muchos de los errores médicos o de los problemas médicos en el tema de la seguridad del paciente tienen que ver con fallas en la comunicación del paciente. Ya hace muchos años, bueno, que se empezó a atender el tema, pues se sabe que muchos de las muertes, por ejemplo, en los hospitales o de algunas, pues sí, muertes o eventos adversos pueden estar relacionados con errores en la atención, y que muchos de estos errores están relacionados con fallas en la comunicación entre los integrantes del equipo. En ese sentido, la inteligencia emocional como un elemento central de la comunicación interpersonal, pues es importante entenderla como una competencia, como una habilidad que se puede fomentar y que se puede, pues, habilitar, ¿no? Y que conocer y fortalecer. ¿Por qué es tan importante este tema de la inteligencia emocional? Seguramente muchos ya lo han, visto en varias. Pues es un tema como dentro de la psicología social, como muy conocido, ¿no? Esta parte de las múltiples inteligencias o inteligencia emocional, pero es un tema que se ha estudiado bastante, sobre todo en el tema del éxito, por ejemplo, ¿no? Y de las competencias entendidas como estas capacidades, habilidades y destrezas que se espera que tenga alguien para resolver un problema, para llegar a un objetivo, y que son, para cada área de trabajo, pues se describen ciertas competencias, y lo que se ha visto es que, por ejemplo, en el caso de supervisores, gerentes y líderes, la competencia o la presencia de una competencia de inteligencia emocional marca el cambio. Entonces, parece que es una de las competencias muy importantes, e incluso a veces más importantes que el mismo coeficiente intelectual. Hay gente que tiene un coeficiente intelectual muy alto, pero no tiene esta competencia de inteligencia emocional, y su avance no es el mismo que alguien que tiene un coeficiente un poco menor, pero tiene una desarrollada competencia de inteligencia emocional. Es esencial tener esta inteligencia emocional para controlar nuestras emociones, evitar pánico, para mantener la calma, sobre todo en el tema de salud, ¿no? En el tema en el que nosotros nos estamos desarrollando. Y también nos ayuda, el tema de la inteligencia emocional, a desarrollar un poco más de compasión en este caso, por nuestros pacientes. Y en ese sentido, pues enfermería, ahí está bastante presente, ¿no? Esta parte de la compasión es un elemento, una herramienta fundamental para el trabajo que hacemos en el día a día en la atención clínica. Lo que les comentaba ahorita, el 67% de las competencias que se han descrito en estos puestos de alto rendimiento tienen que ver con inteligencia emocional. Entonces, pareciera que es algo
muy importante, ¿sí? Para lograr el éxito en los objetivos de trabajo, en los objetivos de una empresa, en los objetivos de una organización. Y en este caso, pues una organización que tiene que ver con algo tan importante como es la salud. Sí hay algunos autores que integran este elemento de la inteligencia emocional como una parte muy importante de la comunicación. Les decía yo que las estadísticas hablan de que muchos de los errores médicos tienen que ver con fallas en la comunicación entre los diferentes actores de la respuesta en la atención médica. Entonces, este es un modelo que habla de cómo estas habilidades de la inteligencia emocional pueden ir llevando a pequeñas fallas, sobre todo fallas latentes, que a veces no están como muy descritas o muy a la vista, que al final dentro de este modelo del queso, de la causalidad de los accidentes, pues nos lleva al error médico, es decir, pequeñas fallas en la comunicación desde el origen del mensaje que tiene que ver con la habilidad para comunicar el mensaje, con la actitud para comunicar el mensaje, por el contexto social e incluso la cultura, ¿sí? Influye en cómo un mensaje es compartido y en cómo es recibido, ¿sí? Entonces, en este paso del origen y la recepción del mensaje intervienen las habilidades en la inteligencia emocional y los déficits o las limitaciones en estas habilidades pues llevan finalmente a toda esta serie de eventos y errores que se van juntando y que llevan finalmente al error médico. Entonces, sí, la inteligencia emocional es un elemento muy importante dentro de esta bloque de la seguridad del paciente que tiene que ver con la comunicación, ¿sí? ¿Cómo se define? Pues ustedes van a encontrar bastantes definiciones de inteligencia emocional y, perdón, sí. Eh, pero la definición que a mí más me gustó tiene que ver con habilidad para entender y controlar las emociones o regular las emociones. Controlar no me gusta tanto, regular las emociones, entender y controlar las emociones, no solo las propias, sino las de los otros, ¿sí? Es una habilidad, ¿sí? Es un proceso, es una función mental que está relacionada con todos los procesos de socialización, ¿sí? Es la capacidad de entender la mente, entender la conducta del otro y mi conducta basada en la lectura de mi estado mental y del estado del otro. Esto dentro de la neurociencia tiene un nombre y se llama cognición social. Les voy a dar ahorita nada más un ejemplo de por qué en psiquiatría, por ejemplo, esta parte de la cognición social es tan importante. El estudio o las personas en las que se ha estudiado muchísimo más la cognición social es en las personas que tienen diagnósticos, por ejemplo, del espectro autista. Las personas que tienen diagnósticos del espectro autista tienen principalmente y particularmente una falla en la cognición social. Si ustedes se fijan, las principales características de las personas que tienen esta patología, por ejemplo, es entender las claves sociales, entender el humor, entender el doble sentido, ¿sí? Estoy yéndome como al extremo, ¿no? Donde la inteligencia emocional y la cognición social hay un déficit que lo hace una patología, pero un poco para explicarles la importancia de esta habilidad y de cómo todos la tenemos y de qué sirve para esto. Sirve para leer la mente del otro, no literalmente, ¿sí? Pero sí predecir lo que está pensando el otro basado en lo que yo estoy sintiendo y en lo que yo creo y puedo predecir que está sintiendo el otro. Esta función de la cognición social es una de las funciones cerebrales y dentro de la especie del ser humano más importante. Hay gente que considera que la evolución
de la especie, del ser humano, depende de la cognición social y depende de la capacidad de cooperar con el otro. Es decir, que nosotros nos hemos mantenido como especie porque el cerebro ha logrado desarrollar y mantener esta capacidad de entender la mente del otro y de colaborar con el otro, una capacidad que no la tienen el resto de los mamíferos, que la tienen de una manera muy incipiente y limitada, algunos chimpancés, pero que es muy propio de la especie del ser humano. Entonces, entendámosla así, la inteligencia emocional como la capacidad de entender mis emociones y regularlas y entender las emociones del otro y también entenderlas o tratar de regularlas o explicarlas. Hay algunas dimensiones de la inteligencia emocional que las vamos a ir desarrollando en la plática, que tienen que ver con lo que hablaba yo, la regulación, ¿sí? La conciencia de las emociones, la regulación de las emociones, lo que me motiva o no motiva, la empatía, que finalmente es esta capacidad de ponerme en los zapatos del otro. Para yo ponerme en los zapatos del otro, pues tengo que entender, ¿sí? La mente del otro. Si no, no voy a tener esta capacidad de imaginarme cómo se sentiría ser esta persona de enfrente. Y finalmente la habilidad social, que tiene que ver con estos procesos de comunicación, de expresión e incluso de recepción del mensaje. Si hablamos de inteligencia emocional, bueno, primero tendríamos que definir qué son las emociones. Es un término difícil de definir para la neurociencia. Hay varias definiciones y varias vertientes, pero en lo que coinciden la mayoría es que las emociones son reacciones, ¿sí? Reacciones que experimentamos y que nos orientan hacia la acción, ¿sí? Hay que entender las emociones como información, información importante para tomar decisiones. Piensen, por ejemplo, en el riñón. El riñón, por ejemplo, tiene la función de filtrar, cuidar el pH, la osmolaridad y cómo se da cuenta cuando tiene que hacer cambios, por ejemplo, en si tiene que filtrar más, tiene que filtrar menos, si tiene que hacer algunos cambios, porque está monitorizando la homeostasis y viendo qué cosas se están saliendo o qué cosas le están dando información acerca del estado, ¿sí? De su función, en este caso la función de la filtración, por así decirlo. Entonces, él recibe la información y toma una acción. Las emociones son igual, ¿sí? Las emociones son lo que nos ha movido como especie para adaptarnos al medio, ¿sí? Para colaborar, incluso para evolucionar. Nos hablan de cuál es el estado en general en términos sobre todo de supervivencia, un estado en donde tengo yo que actuar, tengo yo que huir, tengo yo que pelear, tengo yo que retirarme, ¿sí? Sobre todo pensando en términos de la supervivencia. Entonces, las emociones son información. Las emociones no son malas en sí, ¿sí? Ninguna de ellas, incluso la tristeza. Si alguien no ha visto esta película, se las recomiendo bastante. Se llama Intensamente. La tristeza es una emoción que es necesaria, es una emoción que tiene que estar presente. Estar triste no es igual a estar deprimido, ¿sí? Entonces, la tristeza es una emoción normal. Hay gente que habla que la tristeza tiene una función, que tiene una función social. Cuando uno se siente triste, se acerca a los otros, ¿no? Se acerca a la comunidad y que es como una función de alarma, ¿no? De decir, vamos, necesitamos estar más dentro de la comunidad, necesitamos estar más cerca de la gente que nos quiere. Entonces son funciones que nos hablan de el mundo externo y el mundo interno. Por ejemplo, el asco, que es una función también, funciona, por ejemplo, para evitar consumir sustancias nocivas, por ejemplo, que puedan hacernos daño, tóxicos, y ese asco es el que nos hace finalmente alejarnos, ¿no? De esta sustancia, planta. Entonces, todas las funciones, todas las emociones tienen una función evolutiva muy importante que se ha mantenido
a lo largo de toda nuestra especie y que incluso algunos animales tienen, hay unos autores que dicen que los animales tienen emociones y que se mantienen. Entonces, se les llama filogenéticamente muy antiguas, es decir, que son innatas, nacemos con ellas, ¿sí? Ya vienen en nuestro bagaje, en nuestro ADN, y sin esto nosotros no podríamos sobrevivir como especie ni como individuo. Se han estudiado muchísimo las emociones. Este es un trabajo que se llama El universo de emociones, está en internet, está muy interesante porque agrupa como todas las expresiones de las diferentes emociones y las pone como diferentes galaxias de emociones. ¿Esto que nos habla? Pues que las emociones son muchas, ¿sí? Y se entremezclan y se interactúan entre unas y las otras, pero para fines prácticos se han estudiado al menos 6 emociones básicas: la feliz, tristeza, el miedo, la ira o el enojo, el asco y la sorpresa, ¿sí? Sorpresa se ha descrito como una emoción neutral. Hay emociones que se agrupan como emociones positivas, emociones negativas, no porque sean buenas o malas, sino por el efecto que generan, sobre todo el efecto de alejamiento o de acercamiento, por ejemplo, en el caso del asco, ¿no? Del desagrado. Entonces, no es que ninguna emoción es mala, ¿sí? Todas son emociones necesarias de información para la acción. Entonces, y estas son las emociones positivas. Es importante tener la experiencia de todas las emociones y ahí empieza esta parte de la inteligencia emocional. Tener la experiencia quiere decir reconocer cuando yo estoy triste, reconocer cuando estoy enojado, reconocer cuando tengo miedo, reconocer cuando estoy contento, que a lo mejor es un poco más fácil, pero a veces culturalmente, por ejemplo, nos cuesta trabajo, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, en el personal médico, de repente reconocer que uno tiene miedo y transmitírselo al equipo, que eso sería muy importante en el trabajo en equipo, ¿no? En el tema de seguridad. Si yo no me siento totalmente segura, tengo miedo, pero no tengo la confianza de decírselo a mi equipo porque me siento avergonzada, entonces no voy a poder trabajarlo y probablemente eso pueda hacer que haya un error o una falla en la comunicación del equipo, ¿no? Si yo ando triste, si yo estoy muy enojada con alguien del equipo y no lo hablo, no lo expreso, no lo trabajo, eso va a afectar mi conducta. Eso es un hecho, ¿sí? Muchas veces, a veces creemos, no, ¿cómo crees? Yo mantengo las emociones y el trabajo siempre separado. Eso es biológicamente imposible, porque nosotros trabajamos con las emociones, ¿sí? Eso es lo que nos hace actuar, entonces no es posible que nosotros podamos separarlo. Y eso es lo que compartimos, ¿no? Enfermería y, por ejemplo, las personas que trabajamos en salud mental, que es que trabajamos con eso, trabajamos con la empatía como una herramienta, no como un don, no como algo que nos fue dado, sino como una herramienta que hemos ido perfeccionando, ¿sí? Para que nos ayude a entender, ¿sí? Lo que está pasando en el contexto y en nosotros mismos. ¿Y de dónde vienen las emociones? Bueno, vienen en la experiencia subjetiva de la emoción, viene en el cerebro, ¿no? Es donde se tiene la experiencia de estar triste, la experiencia de estar feliz, la experiencia de estar enojado, pero la emoción viene de todo el cuerpo, es decir, todo el sistema de estrés no como esta parte negativa de estrés, sino como una respuesta, ¿sí? Incluso cuando hay una emoción de felicidad, la respuesta de estrés se activa, ¿no? Es decir, cuando yo tengo palpitaciones porque estoy muy contenta, porque viene la persona que me gusta, no es muy diferente a cuando tengo palpitaciones porque tengo miedo por algo, ¿no? El cuerpo finalmente reacciona de una manera similar, pero la experiencia que yo tengo acá puede ser de tristeza, de felicidad, de miedo, dependiendo de cuál sea la información que estoy recibiendo. Entonces, depende de todo este sistema, de la activación de este sistema, y en el cerebro depende sobre todo de la interacción de 3 niveles
del cerebro, ¿sí? Es un modelo que se le llama los tres cerebros y que nos ayuda mucho a entender cómo las emociones de repente secuestran el cerebro, ¿no? Y secuestran nuestra conducta de manera que no alcanzamos a reflexionar en lo que estamos haciendo. Se habla de un cerebro reptiliano, que es este cerebro que está en la parte más baja, filogenéticamente más antigua, que tiene que ver con estructuras muy antiguas como el bulbo raquídeo, mesencéfalo, y que compartimos con los reptiles, por ejemplo, ¿no? Es un cerebro, esta parte del cerebro reacciona de manera instintiva, es la parte del cerebro en los que hay una respuesta inmediata, sin reflexión, sin mucha emoción y que tiene que ver con la supervivencia. Después viene el cerebro límbico, en donde principalmente se encuentra la amígdala. La amígdala es una estructura del cerebro que se activa ante emociones intensas, sobre todo de miedo, ¿sí? Y la amígdala está conectada con estructuras del hipotálamo, por ejemplo, para activar la respuesta a estrés, incluso antes de darnos cuenta que tenemos miedo, la respuesta a estrés ya está activada, ¿sí? La amígdala va unos milisegundos antes de la neocorteza o el cerebro racional, que es lo que me dice tengo miedo. Es decir, cuando yo tengo una experiencia de miedo, de peligro, mi cuerpo ya reaccionó, es decir, el sistema de estrés ya se activó, la adrenalina ya está actuando milisegundos antes de yo sentir tengo miedo, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con, pues que tiene que ser respuestas muy rápidas de supervivencia. Y cuando el miedo es muy intenso, la emoción muy intensa, pues hay un secuestro total de esta parte racional del cerebro y entonces actuamos solamente con la emoción, ¿sí? ¿Sí? Solamente sin esta reflexión del contexto, sin esta capacidad de evaluar la situación y actuamos meramente por la emoción, eh, lo que a veces nos puede meter en problemas. Es decir, hay que tener una regulación o un equilibrio entre la información que tengo y la parte racional. Antes se creía que esto se podía dividir, es decir, que había conductas racionales y conductas emocionales. Eso en realidad no es posible. Todo el tiempo, en todas nuestras conductas, por más racional que sea, se requiere o está actuando las emociones. Si no hubiera emociones, no podemos existir, porque las emociones son la información para la acción. Entonces, en realidad, todo el tiempo, las respuestas que tenemos son racionales y emocionales. No existe esta división, pero hay que tener un equilibrio. Hay respuestas donde son totalmente racionales en el sentido de que no se está tomando en cuenta esta parte emocional porque no se ha desarrollado y o personas que responden solamente con la emoción y que de repente se meten en muchos problemas. Estos tres cerebros, ¿cómo interactúan? ¿Sí? En nuestra conducta. Bueno, interactúan de manera en la que nos dan la información para la conducta. No siempre viene primero el pensamiento y luego la emoción y luego la conducta y luego la respuesta física. A veces viene primero la respuesta física y luego ya el pensamiento, la emoción y luego la conducta. Por ejemplo, si de repente yo empiezo a tener, no sé, por ejemplo, alguien que tenga una variación en la glucosa, ¿no? Y empieza a tener taquicardia, ¿sí? Empieza a tener, entonces eso le da un pensamiento de algo grave está pasando. ¿Qué me va a pasar? Me voy a morir, tengo que huir. Viene la emoción, una emoción de miedo, de angustia y una conducta, pues finalmente de buscar ayuda, ¿no? Pero a veces esto fue dado por una respuesta física, es decir, bajó el azúcar y hubo una respuesta adrenérgica, por ejemplo, que me da la señal, es decir, da la información para la acción. Pero ¿qué pasa cuando no hay esta respuesta física y ahí hay un pensamiento? De repente estoy tranquila y de repente empiezo a preocuparme porque tengo un examen mañana, ¿sí? Y empiezo a pensar, es que no he estudiado lo suficiente, me va a ir muy mal. Entonces el pensamiento genera una emoción de angustia, por ejemplo, una conducta pues de irme a estudiar, de estar como ocupada, de no estar atenta en lo que estoy haciendo en ese momento, este,
de estar, pues sí, distraída, por ejemplo, y al mismo tiempo se va a dar una respuesta física, es decir, mi corazón va a empezar a estar más rápido, voy a empezar a sudar, y esta experiencia no vino por una respuesta física inicial, vino por un pensamiento. Y esto es la respuesta a esta pregunta de por qué las cebras no tienen úlceras. El pensamiento, el efecto del pensamiento sobre la respuesta emocional. Este es un libro que se los recomiendo, es un libro que habla sobre la respuesta a estrés y habla sobre este cerebro o esta parte del cerebro en el ser humano, que es la neocorteza. Es la parte que nos permite hacer cosas maravillosas, nos permite crear arte, nos permite comunicarnos, nos permite tener imaginación, pero también nos da la posibilidad de que nuestra mente genere escenarios, ¿sí? Escenarios catastróficos que no son reales, ¿sí? Y cuando hay un pensamiento, se puede generar una respuesta emocional con un pensamiento, ¿sí? No se requiere una respuesta física. La diferencia es en las cebras, por ejemplo, que no tienen esta capacidad de imaginar. En las cebras, su respuesta a estrés depende de la presencia del león. Es decir, si está la cebra tomando agua y el león se va acercando, se activa su respuesta a estrés, ¿sí? Y se activa el miedo y se activa la conducta, pero no se activa si está tomando agua y se acuerda que hay un león. Aunque el león, si no está ahí, se acuerda, puede venir el león, ahorita me voy a preocupar. No, porque ellos, las cebras no tienen esta capacidad de crear ese escenario. Entonces, los seres humanos, las cebras responden, no responden al pensamiento del león, sino al peligro, ¿no? Al peligro real. Y nosotros respondemos incluso al pensamiento, ¿sí? Aunque no es real. Es decir, si yo estoy ahorita sentada en la playa, en la manera más tranquila y a gusto, pero en ese momento me acuerdo de algún evento estresante, ya sea en el pasado o alguna preocupación hacia el futuro, mi respuesta a estrés va a reaccionar porque mi cuerpo no distingue entre si es real o si no es real. Es decir, si no dice mi cuerpo, no, espérate, estamos ahorita en la playa, tómate tu piña colada, no hay ningún problema. No, en realidad la amígdala solo responde y activa toda mi respuesta a estrés, ¿sí? Entonces estoy preocupada por un escenario que no es real en ese momento. Y la mayoría de las veces en las que estamos preocupadas los seres humanos, hasta el 80% de las preocupaciones que tenemos no suceden, ¿sí? Entonces imagínense este sistema de estrés activo todo el tiempo si no lo sabemos regular, es decir, si no lo sabemos identificar. Y vienen ahí estas habilidades de la inteligencia emocional, ¿sí? Identificar correctamente mi emoción. ¿Cuántas veces ustedes se preguntan a sí mismos qué estoy pensando en este momento? ¿Sí? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Es decir, si yo ahorita empiezo a sentirme nerviosa, por ejemplo, y hago una pausa y digo, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Sí? ¿Qué estoy pensando? Y me voy a dar cuenta de una serie de pensamientos, de un tren de pensamientos que no muchas veces tienen que ver con lo que está pasando en la realidad, ¿sí? Entonces ahí nos vamos a empezar a dar cuenta de cómo las emociones a veces son información que no siempre, si no las conocemos, no siempre son lo real. A veces tiene que ver con aspectos personales, a veces tiene que ver con aspectos que no tienen que ver con lo que está pasando ahí en ese momento, en la respuesta de la clínica o en la respuesta con el paciente. Entonces, lo primero es identificar las emociones. Estoy triste, estoy enojada, estoy enojadísima porque me cae bien gordo esta persona. Y eso no es que esté mal, no está mal, ¿sí? Eso no lo vamos a controlar porque esas emociones son por algo me cae gordo, ¿sí? Por algo no me siento cómoda con esta persona, hay que averiguar por qué no me siento cómoda, ¿sí? Muchas veces no tiene que ver con la persona, sino con uno mismo. O a lo mejor y me siento en peligro, por ejemplo, ¿no? Finalmente es ese como intuición que muchas veces hacemos a un lado porque no es científico, porque no funciona, pero empezar a entenderlo nos va a ayudar
porque es una información invaluable para el trabajo clínico, invaluable. En el caso de salud mental, es básicamente una de nuestras vías de información más importantes. Yo creo que ustedes también, en el caso de enfermería, los médicos, creo, de otras especialidades, creo que deberían de empezar a sentirlo, porque creo que no se dejan sentir mucho, porque eso pues no es científico, cómo va a ser, pero finalmente es información y es información biológica, porque es información que la podemos utilizar para el razonamiento, ¿sí? Utilizar esto que yo siento para mi respuesta, porque si yo respondo solamente con la emoción, sin racionar, sin racionalizar lo que voy a hacer, probablemente vaya a cometer más errores, ¿sí? Si yo me tomo de manera personal, ¿sí?, las emociones, también puedo cometer muchos errores. Las emociones son personales, es decir, mías, pero hay que evitar tomárselo como algo personal, sobre todo en el tema de trabajo en equipo, ¿sí? Una vez que yo tengo una interacción social, puedo tomármelo personal o puedo reflexionar acerca del contexto, que es esto de la cognición social e inteligencia emocional. Es decir, ¿por qué mi jefa me dijo como me lo dijo en ese momento? ¿Sí? ¿Está enojada conmigo o acaba de tener un problema a su vez con otra persona y entonces viene enojada y yo me crucé en su camino, porque nunca me había pasado esto? Es decir, nunca me había hablado así ella y ahora yo me siento terrible, me siento que soy la peor persona y que ya me va a correr, porque yo, pero resulta que había tenido un problema la otra persona y que yo me crucé en su camino, ¿sí? Y yo ya hice suposiciones, ¿sí? Cuando en realidad no me detengo a pensar en la posibilidad de que haya otra opción, ¿sí? Y esto, bueno, eso es algo que se habla, ¿no? En los equipos. Las emociones tampoco no son una emergencia. Hay situaciones de emergencia, claro, que hay que responder, pero a veces uno siente y siempre hay milisegundos para poder leer la emoción. Uno no tiene que reaccionar de una manera intensa, por ejemplo, cuando siente la emoción. Y esto finalmente tiene mucho que ver con este tema de la seguridad en el paciente. ¿Por qué? Porque las emociones nos hacen actuar de diferente manera con diferentes pacientes. Hay pacientes que nos generan muchas emociones positivas o negativas y que nos hacen tener cambios, por ejemplo, en nuestros procesos. Cuando no hay un proceso estandarizado en donde yo tengo que checar tantas veces, hacer tantas veces, en donde ese proceso no cambia y no cambia, y que a veces nos parece súper latoso, que digo, ay, pero ¿por qué tengo que apuntarlo tantas veces y checar 3 veces si yo estoy segura que sí lo hice? ¿Sí? Bueno, porque hay evidencia de que hay ciertas personas, por ejemplo, pacientes que pueden generar el que yo olvide algo, no de manera intencionada, no de manera dirigida y no porque no sepa, sino porque me genera una emoción muy intensa y pasa. Y de verdad que pasa. Yo lo he visto, por ejemplo, con personas que padecen padecimientos psiquiátricos, por ejemplo, ¿no? Hay evidencia, por ejemplo, que la gente que tiene padecimiento psiquiátrico tiene un tiempo de espera más largo en urgencias, ¿sí? Aquí ya voy a meter yo mi anuncio. Hay una evidencia de que tienen más tiempo de espera. O sea, pareciera que el hecho de que alguien tenga esa etiqueta hace que no los atiendan, por ejemplo, con la misma rapidez que otras personas, ¿no? Que a veces tienen más problemas, por ejemplo, para el medicamento, para la comunicación, y eso no es algo que sea algo dirigido y malicioso, ¿no? Tiene que ver con las emociones que nos generan, a veces emoción de miedo, a veces emoción de ansiedad, de qué va a pasar, cómo me voy a acercar, y por eso es importante tener esta conciencia de lo que estoy sintiendo, porque sí o sí estas emociones me van a hacer actuar. Y es ahí por eso la importancia de estos procesos estandarizados y latosos, porque eso ayuda a que yo no me equivoque, ¿no? Al menos en ese proceso
con las diferentes personas o con las diferentes integrantes del equipo. Entonces, un poco más de estas habilidades de inteligencia emocional de las que les hablaba de el autoconocimiento, si yo no puedo controlar algo que no conozco, ¿sí? Y el control no quiere decir eliminar, simplemente usarlo a mi favor, ¿sí? Confiar en lo que yo estoy sintiendo, dejarme sentir, ¿sí? Dejarme sentir el miedo, dejarme sentir la ansiedad. Nos han como entrenado, por ejemplo, ¿no? De que si tienes miedo, si estás triste, pues eres débil, eso no es de doctores, no es de enfermeros, no es de enfermeras, ¿sí? Nosotros estamos aquí como soldados y no es cierto. O sea, finalmente son emociones que no podemos eliminar y cuando las eliminamos sale contraproducente, ¿no? Porque finalmente vienen otras formas en las que esta emoción sale. Entonces, conocer qué me da miedo, pero también conocer cuáles son mis fortalezas, ¿no? ¿Quién soy? Ese es algo bien importante en términos de la inteligencia emocional, que es un proceso individual de saber quién soy, qué me da miedo, ¿sí? Todos tenemos debilidades, todos tenemos fortalezas y en la medida en que las conozcamos, pues vamos a poder irlas tratando, no para eliminarlas, sino para mejorar la competencia de inteligencia emocional. Reconocer mis emociones, pero también reconocer las emociones de los otros, ¿sí? Poder predecir qué está pensando la otra persona basado en lo que yo estoy sintiendo. Esto tiene que ver con la empatía. La empatía es una habilidad, es una competencia que es elemental en enfermería y, por ejemplo, en salud mental, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, a veces incluso para hacer un diagnóstico, de repente en ciertos tratamientos, en ciertos diagnósticos, requerimos saber qué estoy sintiendo, ¿sí? Nosotros en salud mental o en psiquiatría le llamamos contratransferencia. Transferencia le llamamos a eso que la persona siente con nosotros. Es decir, si le caemos bien, si le caemos mal, si está enojado con nosotros, si nos idealiza, ¿sí? Esa se llama transferencia. Es todas las emociones, pensamientos que el paciente transmite hacia nosotros. Y la contratransferencia es todo lo que yo siento, ¿sí? Relacionado con esta persona, porque todo el tiempo siento. No es posible que yo no sienta. No es posible que todas las personas me sienta cómoda con ellas, ¿no? Hay personas y hay pacientes que a mí no me caen bien, ¿sí? Eso no quiere decir que no vaya a tratarlos de una manera ética, pero yo me he dado a la tarea de saber qué me está generando esta persona de enfrente, ¿sí? Que no me siento cómoda. Y en esa medida, pues yo puedo actuar de una manera neutral. Igual con los compañeros, es más difícil, ¿sí? Porque entre más cercana es la relación, pues es mucho más difícil mantener esta distancia y saber qué estoy sintiendo, pero sí es un proceso que podemos ir generando. Y se ha descrito que en el cerebro tenemos estas neuronas en espejo, que son las que nos permiten ponernos en el zapato del otro, ¿sí? Estas neuronas, hay neuronas incipientes en el cerebro de algunos chimpancés que nos permiten, pues, espejear, básicamente, ¿sí? Es decir, si yo veo a alguien que está sufriendo, ¿sí? Mis neuronas en espejo se activan y yo puedo sentir el sufrimiento del otro, sin que yo tenga ese sufrimiento, pero me duele, ¿sí? Me duele que el otro sufra, me duele que el otro esté teniendo dolor, por ejemplo, y esto se está activando todo el tiempo porque es algo evolutivo, porque somos una comunidad y porque si algo está pasando y a alguien le duele algo, lo está lastimando, bueno, tengo que o protegerlo o tengo que alejarme también de eso que está causando el daño. Entonces, es información bien importante. Esto es algo biológico, es algo que está en el cerebro y que nos ayuda a comunicarnos con los otros. Y que lleva finalmente a algo que vi yo en el programa que tenían, pues que es parte del concepto de seguridad en el paciente y del trabajo en equipo. No hay manera en la que podamos trabajar en la desarrollo clínico si no trabajamos en equipo. Y trabajar en equipo es bien difícil para el personal médico de repente, sobre todo para algunos médicos, porque requerimos hacer equipos multidisciplinarios.
y equipos en donde, claro que hay un líder que va a ir marcando nuestras acciones y que nos va a ir llevando, pero el tema del poder es horizontal, es decir, ok, tiene la pauta, pero no quiere decir que lo que haga es más importante que lo que yo hago, ¿no? Y de repente eso nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Como esta horizontalidad de dejar, pues, el ego de repente a un lado. Entonces, pero esto es bien importante, el tener tareas definidas también va a generar menos confusión y colaboración. O sea, finalmente el tener un objetivo en común puede hacer que todos estemos activando nuestra inteligencia emocional para responder a la demanda que tenemos en ese momento, ¿sí? Y pues esto es parte de lo de la seguridad del paciente. Esto ya nada más, ya se los había comentado, esto de transferencia y contratransferencia, porque es algo que nosotros utilizamos muchísimo y es algo que en lo personal yo veo, y aquí está otra vez mi anuncio, que tiene que ver con este efecto que generan las personas con padecimientos psiquiátricos, por ejemplo, que hace que se cometan a veces un poquito más de errores con ciertos padecimientos o ciertas personas, que se refiere a la transferencia y contratransferencia y a un concepto bien interesante que se llama paciente difícil. Hateful Patient se llama. Este es un autor que en 1970 empieza a describir un grupo de personas, pacientes, que los describe como difíciles, hateful, odiosos, pero está como muy despectivo en español, entonces se ha traducido como difícil, ¿sí? Hay en la evidencia, ¿sí? Que del 10 al 20% de todas las relaciones del personal médico con los pacientes son difíciles, ¿sí? ¿En el qué sentido? Difíciles porque le generan muchas emociones al personal, ¿sí? Al personal médico, al personal de enfermería y a todo el personal, ¿sí? Son personas, pacientes que despiertan emociones muy intensas y que hacen muy difícil la interacción y que eso los hace potencialmente de más riesgo de cometer errores con estas personas. Por eso es tan importante reconocer estas emociones que nos generan, porque eso nos va a hacer tener un poco más de precaución, ¿sí? Con ciertas personas. Es decir, sí, me cae bien gordo porque está todo el tiempo ahí sobre mí, me está diciendo que lo hago mal y ya no quiero porque me está diciendo, me está haciendo menos, me dice que pues que si no hay alguien más que lo pueda atender, que si no hay un hombre que lo pueda atender, y todo el tiempo me está haciendo menos y yo lo estoy sintiendo, ¿no? Y eso puede hacer que yo reaccione si no estoy consciente, por ejemplo, de que no me lo voy a tomar personal, ¿sí? Digo, hay un límite claro, ¿no? En términos de la agresión, pero todas estas pequeñas sutilezas generan emociones en mí que si yo no las reconozco, no voy a saber lo que me está generando y la respuesta que puedo tener. Entonces son personas que pues no se adhieren al tratamiento, rechazan el tratamiento, que son hostiles y que es muy difícil de tratar, que manipulan, ¿sí? Que tienen una dinámica de control, incluso que son seductores, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con eso, de personas que nos seducen. Ese también hay que detectarlo, ¿no? Nosotros es una herramienta que detectamos, ¿no? Alguien ay, qué bonito está, hoy doctor, que no sé qué, ¿sí? Y esa es una seducción que no tiene que estar mal, ¿sí? Si uno lo acepta, ok, pero qué tal que dice, doctora, oiga, es que fíjese que me faltó tal receta y se me perdió un medicamento controlado, ¿no? Y usted tan bonita, y a ver, ¿por qué no me hace una receta? Ándele. Entonces de repente, yo sí, ¿no? Y yo, sí, sí, la receta. Y caigo en ese juego de la seducción y a veces hago cosas que no haría con otras personas. Y por eso yo tengo que estar muy pendiente de lo que me está generando la otra persona. Son personas de repente que tienen expectativas poco realistas, por ejemplo, personas que idealizan, ¿no? No, que usted me va a salvar y usted es el mejor, y eso genera en el médico de repente una sensación de que realmente tiene que hacer
esfuerzos inhumanos por la respuesta, ¿no? O en el personal de enfermería, cuando no estamos viendo de manera realista. Personas, por ejemplo, esto es común, que no terminamos la consulta o que no termina, o que ustedes están haciendo su trabajo y que pregunta y pregunta y pregunta y se interrumpe. Entonces, esto va a generar emociones muy intensas que hace que uno responda o no responda a las acciones. Y finalmente, pues esto va a generar definitivamente un posible error médico. Voy a decir algunos ejemplos que yo he tenido oportunidad de ver. Este ejemplo, por ejemplo, de pues el tiempo de espera de las personas psiquiátricas. He tenido también la experiencia de caídas, por ejemplo, de pacientes psiquiátricos que están en espera de una cama, por ejemplo, ¿no? Porque son pacientes pues disruptivos, ¿no? Están pacientes que tienen agitación psicomotriz y de repente no se le pone mucha atención pues porque son hostiles, porque el señor es muy grosero, porque porque ya le pegó a alguien, que entiendo yo como esta parte de seguridad, pero de repente ya no se le pasa tanto visita, por ejemplo, entonces tienen más riesgo de caídas, ¿no? De caídas o de estos problemas de seguridad. Otro ejemplo que me viene a la mente, había una persona que hace poco la vi, por eso me llamó la atención, era una señora que tenía la hipertensión. Entonces, era una señora que tiene mucha ansiedad y está muy preocupada por que le va a dar un infarto, que si ya le estudiaron bien, y es una señora que habla mucho y que de repente genera pues como un poco de desesperación, ¿no? A mí me generó desesperación y yo creo que a los internistas que había visto como 5, también les generaba un poco de ansiedad. Entonces llega conmigo y pues está muy nerviosa, está muy preocupada porque tiene la presión alta, que no sabe qué le va a pasar, trae una libreta donde se toma la presión 5 veces al día y todo lo tiene apuntado. Un internista le dijo que no tenía la presión alta, otro le dijo que era de estrés, otro le dijo que sí era hipertensa, entonces pues está la señora confundida, ¿no? Entonces llega conmigo y evidentemente tiene el problema de ansiedad, pero entre las primeras cosas que tenemos que hacer es definir si tiene la presión alta o no, ¿no? Porque hay 5 personas que le dicen algo diferente y yo entiendo por qué está pasando eso, porque es muy difícil comunicarme con ella, ¿sí? Batallo muchísimo como para establecer el primer objetivo, que es, ¿tiene o no tiene presión alta? Entonces, establecemos eso, que vaya con uno de ellos, uno de los 5, y le diga, doctor, ¿tengo o no tengo la presión alta? Porque a partir de ahí pues me va a decir cuántas veces me voy a tomar la presión, qué tengo que tomar. Entonces va con el doctor y pues en esta forma que tiene ella, pues le dice, doctor, era un médico que la había estado viendo relativamente seguido, que le había estado viendo de cerca cada 15 días, y que la había estado cuidando y dándole seguimiento. Entonces llega ella y le dice, doctor, sí, quiero saber si tengo la presión alta, sí o no. Desconozco la forma en la que ella se lo dice, ¿sí? Pero él le dice, sí, sí tiene la presión alta y le da cita subsecuente en 3 meses. Es decir, después de haberla estado viendo cada 15 días, le da una cita hasta 3 meses, ¿sí? Esa es una reacción que tiene que ver con lo que le generó, ¿sí? A este personal médico el estado de la paciente, ¿sí? Porque era muy evidente, ¿sí? Entonces, yo no sé si esta persona se daría cuenta de lo que le genera y las acciones que genera, porque no podemos hacer que no nos generen emociones, ¿sí? Eso es imposible, todos nos van a generar emociones. Lo que sí podemos es reflexionar y pensar antes de actuar esas emociones. Ya ahorita por tiempo vamos a suspender, pero les paso las diapositivas de este concepto de paciente difícil, que creo que es importante dentro del tema de seguridad, porque sí hay evidencia que las personas con difícil trato tienen más riesgo de tener errores en la atención. Si entendemos nosotros qué nos hacen sentir ciertos pacientes, podemos nosotros estar más conscientes de nuestras emociones y saber, por ejemplo, por qué le dedico más tiempo a este paciente que al otro, ¿sí?
me cae bien, ok, sí, es más amable, pero los procesos establecidos dicen que tiene que ser tanto tiempo o menos tiempo, porque me comunico mejor con la familia de esta persona que con la familia de esta persona, porque no me puedo comunicar porque no me entienden, porque es sordo, porque me desespero, ¿sí? Porque me enojo tanto con esta persona que me está demandando, porque me siento incómoda, ¿sí? Porque me siento como si me estuviera como casando, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Porque me siento manipulada, o manipulado, porque me siento tan enojado, porque llego a mi casa y me siento tan triste, por ejemplo, este día en particular en que vi a estos pacientes o en que vi a este particular paciente, porque al final nosotros no nos damos cuenta de todo lo que está pasando en nuestra mente, incluso de manera inconsciente. Nosotros estamos usando la empatía, ¿sí? Pero acuérdense que esta habilidad, biológicamente hablando, pues es una habilidad que se desgasta si yo no la sé manejar, ¿sí? ¿Qué es ese desgaste? Pues la fatiga por compasión, es el estrés moral. Este estrés que me da de estarme conectando con cuántas personas ven ustedes al día. Si tienen en la sala 20 personas y luego otros 20 médicos, imagínense todas estas conexiones todo el tiempo bajo un ambiente de estrés, de sufrimiento, pues obviamente que va a generar un efecto en mí y va a generar síntomas, ¿sí? Síntomas que están descritas dentro de la psiquiatría. Entonces hay que cuidarnos, ¿sí? Entonces, para tener inteligencia emocional y usarla como la herramienta para la seguridad en el paciente, lo primero, pues es autocuidado. Por eso tomamos el ejemplo de poner nuestra máscara de oxígeno primero, ¿sí? Antes que ayudar al otro. Esto pasa en los aviones, ¿no? Si se fijan, siempre dicen hay que ponerse primero la máscara, el adulto, y luego ya ayudar a los que lo necesitan, porque si no, no se puede. Porque si tenemos esta expectativa de que vamos a estar sumergidos en este sufrimiento de todas estas personas que tienen dolor y que están sufriendo por su salud, de que no nos va a llegar, es muy poco realista. Es pensar que vamos a entrar a caminar en el agua, a entrar al agua y no nos vamos a mojar. Es decir, esto nos va a pegar sí o sí. Y no se refiere como a una persona que tuvo una experiencia muy traumática y que nos haya tocado mucho, porque de esa es de la que somos conscientes, pero en realidad es, ustedes pónganse a pensar cuántas historias de dolor escuchan en un solo día, ¿sí? Una tras otra, tras otra. Si uno no es consciente de lo que me genera eso, entonces no voy a poder usarlo como una herramienta. No quiere decir que no lo sienta, porque esa es una herramienta, no es, y es una herramienta muy importante. Tengo que sentirlo, pero tengo que usarlo a mi favor. Es decir, es sentirlo, entenderlo y poderlo utilizar. Y eso es todo. Muchísimas gracias a todos y espero para preguntas, comentarios.